Vamos a describir rápidamente el caso de estudio de la simulación de la atención hacia el usuario de UPC. La idea es que tratemos de simular cómo se realiza el proceso de atención al estudiante, a los padres y a los alumnos. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que considerar es el proceso de una cola. En la cola, de hecho, es una cola única en la cual pueden generarse por padres, por docentes y alumnos. Para efectos de este ejercicio, hemos creído conveniente que vamos a tener que implementar una clase usuario, luego vamos a tener que implementar la cola de atención, que no viene a ser más que una lista o un arreglo. Lo vamos a utilizar con doble puntero. Además, vamos a implementar algunos métodos, como es la inserción hacia el final. Vamos a crear también el método de atender, que es que dentro del propósito de la simulación tiene que eliminarse el primero de la lista. A su vez, vamos a tener que obtener el número de atenciones que permite devolver el número de cuántos fueron atendidos por cada usuario. Además, necesitamos saber cuántos usuarios han entrado en la cola. Vamos a generar un pequeño menú de usuario y sencillamente es tener que invocar a cada uno de los métodos ya implementados. Entonces vamos a comenzar la implementación. Vamos a crear un proyecto, en este caso que vamos a hacer el proceso de la simulación de colas, lo vamos a hacer como un proyecto vacío y decimos que es cola de atención. Así lo vamos a llamar a nuestro proyecto, cola de atención. En ese sentido, creamos un proyecto de hecho vacío. Lo que hacemos es crear un nuevo archivo, en este caso un HPP. Ahí vamos a tratar de incluir lo que es el usuario. Ya, colocamos HPP, el usuario, y vamos a tener que comenzar a definir cada una de las macros. Entonces, digamos, dev usuario, usuario.hpp. Aquí haríamos una definición. Entonces aquí estamos definiendo ya la macro y por lo cual vamos a crear ahora sí nuestra clase que se llama cUsuario. Ya está. Y aquí tenemos ya el caso del constructor y el destructor. Según el caso, lo que nos está pidiendo es que tengamos que implementar con el nombre, apellido, código, número de ticket. Entonces colocamos algunos tipos de datos, char asterisco, nombre, otra vez código, el código, el apellido, el código lo vamos a colocar como un long. Y qué más, el número de tickets y el tipo de usuario. Entonces podríamos decir aquí short número de ticket y el tipo de usuario, que en este caso sería por la forma, sería con un char. Bien, entonces ya tenemos esos atributos. Lo que vamos a colocar es, vamos a crear su método setGet de esta manera que esto puedan ser visualizables. Ya, aquí le decimos get y hacia el final entonces aquí lo que voy a hacer es le colocamos de esta manera. Entonces ahí tendríamos que me retorne, lo puedo hacer de en una sola pasada. De tal manera que puedo decirle directo que me genere un retorno.
y le colocamos un puntico. Ya está. Aquí sencillamente viene que me devuelva el caso del nombre. Ya, me va a devolver el nombre. Aquí pues me devuelve el apellido, el código, el número de ticket y tenemos el tipo de usuario. Entonces aquí tenemos ya esos valores. Sencillamente hay que darle acá una forma a la regla del camello. Ya está. Ahora sí, esto ya está indicado, pero hay que aclarar que estos deberían ser en la parte inferior, porque aquí solamente viene la definición. Entonces, para que no tengamos ningún problema sobre esto, lo que vamos a colocarlo es en la parte inferior y sencillamente aquí queda tal cual como estaba. Entonces, sencillamente un punto y coma. Colocamos apellido. Entonces, sobre esto lo que hay que hacer es, cuando tengamos, lo vamos a copiar acá. Entonces ahora sí ya tenemos implementado la clase usuario. Lo que podríamos hacer es, para que tengamos en este lado un tipo, en este caso vamos a colocarle void, acá, void set código. Bien. Después que hemos hecho esto, sencillamente le colocaríamos un char asterisco por acá, un tipo long y un tipo short y un tipo char. Entonces tendría que ser, para seguir, nombre, apellido, código y ticket. Y terminamos acá. Acá es número de ticket. Aquí sería tipo de usuario. Entonces la implementación sería en la parte inferior que colocamos acá. Simplemente lo que voy a hacer es, le voy a abrir las llaves. Entonces esto implica que le coloque this. Aquí le voy a colocar un nombre. Nombre es igual a nombre. De igual forma acá, apellido. Ya, el número de ticket. Número de ticket es igual a número de ticket. Y terminamos instalado. Ya, tipo de usuario. Entonces terminamos colocando el this a cada uno de ellos. Ya está. Entonces, después que hemos hecho esto, ya debería estar implementado. A ver, salvo que exista algún error, tendríamos que colocarle el tipo. Dice que no está incluido. A ver, posible que esté cambiando en alguna estructura. No, nos falta es agregar esto de que está acá, porque si no, no está definido. Control B, ahí
Ahora sí, y esto ya tendría sentido, ya no sale como error. Siempre acostumbro a tener que colocarle al menos un constructor adicional. Lo colocamos de esta manera por aquí, a menos que estén completos, para poder hacer la inicialización de todo un objeto que cuente con todos los valores predeterminados. Entonces, después que hemos hecho esto, sencillamente lo que puedo hacer es, me voy acá al poquito y le puedo decir que cree una implementación. Entonces aquí sencillamente esto lo borramos y lo que puedo es colocar el nombre es igual al nombre, aquí adicionalmente el apellido es igual al apellido, el código y el número de etiqueta. Tenemos el tipo de usuario es igual a esto. Después que tenemos esto, sencillamente control S, lo cierro y me va a salir en la parte inferior. Lo que sí nos faltaría es tener que adicionar, en este caso el div, porque estamos comentando sobre todo lo mismo. Ahí está. Entonces ya tenemos esta parte implementada, ya tenemos la definición de la clase. Bueno, acá está la clase con sus métodos, nos faltó el del constructor por defecto, que eso sí es vital tener que completarlo. Vamos a colocarlo por acá. Sencillamente lo que tendríamos que hacer es para los tipos de datos le colocaríamos quizás unos 10 y haría lo propio para el caso del apellido. El código podríamos colocarle un código inicializado en 0, el número de ticket tiene que ser 0 y adicionalmente el tipo de usuario podríamos inicializarlo como un área alumno. Desde aquí ya tendríamos implementado toda la clase de usuario. Nos faltaría aquí en este lado la implementación en el caso del destructor sería de la siguiente manera: le pondríamos nombre y a su vez tendríamos que implementarlo en el caso del apellido. Como ya se encuentra absolutamente todo esto, ya se encuentra definido, por lo tanto vamos a crear ahora un usuario CPP. Entonces colocamos aquí usuario CPP para dividir la funcionalidad. Usuario CPP. Bien, lo que voy a hacer ahora sí es recortarlo, toda esta parte que hemos implementado inicialmente hasta acá, control X, y lo pasamos al usuario CPP. Para que no exista esos errores que están apareciendo, lo que vamos a agregar es sencillamente incluimos al usuario HPP. Con eso ya se solucionaría. Vamos a seguir con la lista. Entonces aquí vamos a agregar en este caso un nuevo ítem y le vamos a decir cola de atención. Vamos a generar la clase cola.hpp y en esta cola.hpp nuevamente vamos a definir. Entonces le digo si es que no se encuentra como cola hpp, por lo tanto definimos ya está. Después de haber hecho esto, lo que vamos a colocar es una clase, lo colocamos de esta manera, decimos ccola, ahí está, ccola va a estar incluido por la clase de usuario. Por lo tanto, la clase
cola tendría que ser implementada, lo vamos a hacer con doble puntero. Entonces sería usuario, usuario, puntero, puntero, y le decimos que este se va a generar como una, vamos a decir, una cola atención, así lo vamos a llamar, una cola de atención. Ese va a ser el objeto en el cual vamos a tener que ir insertando cada uno de los valores. Además, podríamos agregar, me está diciendo que según por definición del caso, vamos a agregar un índice para que me vaya controlando quién es el que se va colocando al último, la cantidad de los que han sido atendidos, que en este caso serían docentes. Cantidad de docentes, le podríamos colocar adicionalmente una cantidad de padres, porque eso era requerimiento, padres, y le podríamos colocar una cantidad para que trabaje como un atributo global de alumnos. Entonces, a partir de esto, esos son los valores por defecto que se tienen. Si bien es cierto, esto por el caso son los contadores. Entonces aquí vamos a tener, es posible que yo le coloque aquí una capacidad, pero según la descripción del caso está siendo claro, ¿no? Son 100, solamente va a tener para 100. En ese sentido, lo que voy a colocar es que aquí la cola de atención, vamos a colocarle, esto va a ser igual a un new, en este caso usuario, podríamos llamar usuario asterisco. Entonces con esto estoy llamando a su constructor. Aquí acabo de crear ya una lista, donde el índice lo voy a tener que inicializar. Índice en este caso sería -1, y además la capacidad, insisto que esto podría haber sido opcional, le colocamos una capacidad de 100. Después que hemos hecho esto, lo que vamos a crear es, bueno, el caso del set, del get de los docentes, padres y alumnos. Esto sí sería ideal porque de frente me botaría. Si bien es cierto, el set no sería necesario, pero por lo menos el get sí. Entonces vamos a colocarle un get, en este caso de la cantidad. Vamos a colocarle en este lado para que me muestre la cantidad de cada uno de los. Voy a poner como mayúscula. Y esto sería así. Según el caso, a lo que me está diciendo es que necesitaría tener un máximo de una cantidad de 100 usuarios. Por lo tanto, vamos a colocarle aquí en este lado, en lugar del corchete, de las llaves, vamos a colocarle unos corchetes. Lo voy a copiar porque no lo reconoce en mi teclado. Ya está. Sí. Ahí estamos colocando los 100 espacios. Con esto ya atendimos ese requerimiento, y dice implementar un método que se llame insertar al final. Pues por lo tanto le voy a colocar un void insertar al final. Ya colocamos un insertar al final. ¿Qué otro método me está pidiendo? Que tenga un método que se llame atender. Entonces le colocamos un método atender. Adicionalmente me dice que tenga el método obtener número de atenciones que me permita atender por cada usuario. Entonces esto ya me está diciendo acá cuánto es la cantidad. Ya no lo necesito tener que hacer otro método adicional porque ya los tendría acá. Y por aquí, según el caso, había otro casito, otro método que quisiera hacerlo directamente dentro del arreglo, que es atender por orden de llegada y por tipo. Eso implicaría que lo que haríamos es un atender que está sobrecargado, pero en este caso le vamos a plantear un parámetro porque nos está diciendo que deba ingresarse el tipo. Por lo tanto, le colocamos que sea ingresado de esa manera. Ya está. ¿Qué más nos necesita? Para el caso del mostrar necesitaríamos los que se encuentran en la cola.
necesitaríamos un método que sea tipo recuperar. Entonces le colocamos un usuario y le colocamos un recuperar para que luego lo pueda visualizar desde el menú principal. Y esos son todos los métodos a implementar. Ya, lo que sí falta, sí, el insertar, nos faltaría tener que decirle qué cosa vamos a tener que insertar, porque obviamente tenemos que pasarle el objeto usuario. Entonces este va a ser el nuevo objeto. Vamos a tratar de implementarlo de la siguiente manera. Ya no lo voy a hacer de tipo void. Para hacer un ligero cambio le vamos a colocar que sea un tipo booleano. ¿Ya? Si es que se insertó o no se insertó. Si se insertó, entonces definitivamente me devuelve un verdadero o falso en el caso de que no haya sido correcto. En el caso de la generación de la cola, ya está por defecto 100, entonces no necesito tener que inicializarlo o crear otro constructor. No tendría sentido. Vamos a comenzar a implementar cada una de las funcionalidades que nos piden. Entonces le colocaríamos cola, lo voy a copiar esto porque de hecho ya está fuera de la clase. Ahí está. Ahí estaría la implementación. Sencillamente lo vamos a terminar con esto. Después que tenemos esto, sencillamente lo que va a hacer me va a retornar la cantidad de docentes. La cantidad de docentes. Se acabó. Me retorna la cantidad de padres. Y en este caso me tendría que devolver la cantidad de alumnos. Ahora, en el caso del insertar, lo que vamos a ver es que primero tenemos que incrementarlo el índice. Entonces lo que voy a hacer es incrementamos el índice más, y luego validamos. Esto ya lo habíamos hecho en algún video anterior. Lo que vamos a hacer es la validación de este índice. Entonces decimos si es que el índice es menor, en este caso podríamos colocar si el índice es menor que la capacidad, por lo tanto este sí podría ser insertado. Esto quiere decir, le podríamos colocar la cola a, digamos, si la cola subíndice tendría que ser igual al valor que ha sido insertado. En este caso sería igual a n. Pero para hacer una variante sobre lo que hemos venido trabajando, lo que yo sugeriría es lo siguiente. Vamos a copiar esto. Y lo que hacemos es retornamos, como es booleano, retornamos verdadero. En este caso, un caso contrario, le decimos que si es que no, obviamente no pudo insertarse, que me retorne falso. Entonces con esto podríamos inclusive, podríamos mejorarlo más. Le podríamos decir, por ejemplo, para no tener que estar colocando esta línea, sugeriría que podría ser de la siguiente manera. Podríamos colocar, por ejemplo, esto más. Ya. Esto le colocamos como tal más y hace lo mismo. O sea, primero se incrementa y luego verifica si es igual a la capacidad, menor que la capacidad, y a partir de esto se inserta y te devuelve un verdadero, o caso contrario, pues en este caso te devuelve un falso. Vamos a crear el método atender. Entonces, en el caso del atender es la eliminación hacia el principio. Cuando quiero eliminar hacia el principio, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Para el caso del atender, lo que voy a sacar es, vamos a tratar de hacer un ejemplo para que se note el caso del eliminar. Por aquí vamos a colocar como si fuera un arreglo. Obviamente este arreglo va a tener esta forma. Colocaríamos de la siguiente manera.
aquí, bueno, sigue. Asumiendo que ya tenemos algunos objetos insertados, objetos de tipo usuarios en la cola, si bien es cierto, aquí vamos a generar aquí vamos a generar que esto es la cola de atención, ¿no? Entonces lo que van a hacer es que tenemos una serie de objetos aquí de tipos usuarios. Por lo tanto, esto implicaría que cuando este objeto que está incluido en este lado tenga que ser atendido la primera, este va a ser. Por lo tanto, si es que yo asumo que este tiene un índice 0, aquí tiene un índice 1, y así sucesivamente 2, 3, n, lo que vamos a hacer es que este tenga que pasar hacia acá. ¿Ya? Luego, lo que implica, les estaba diciendo que el que está en la posición número 1 tiene que pasar a la posición 0. El que está en la posición 2 tiene que pasar a la posición 1. El que está en la posición 3 seguirá. Y si asumo adicionalmente que este es el último, la última posición que está apuntando, en este caso el índice, como estoy asumiendo que este es el último, entonces al tener que regresar, porque de hecho este va a tener que venir hacia acá, nuevamente el de aquí viene hacia acá, esto va a tener que implicar que el índice también regresa a una posición antes. La capacidad no se altera, la capacidad sigue siendo la misma, lo que sí va a tener que cambiar es que el índice disminuye. Y lo que realmente estamos haciendo es que se sobrescriban. Si bien es cierto, todavía es uno de las primeras formas de hacer una eliminación. De hecho, hay unas técnicas más avanzadas, que ya se verá en su momento. Nos va a servir para que pueda simular o generar lo de la cola. Y voy a aprovechar, ya que estoy en este caso, en el Paint explicando, vamos a explicar la segunda forma, que es cuando sea, por ejemplo, por tipo de usuario. Cuando sea por tipo de usuario, que voy a colocarlo en este lado, sencillamente voy a tener que asumir, por ejemplo, que aquí puede estar, vamos a hacer con otro color, por ejemplo, aquí va a estar un profesor. Es posible que también aquí pueda estar un alumno en la cola. Además, vamos a colocar otro alumno y por aquí está, bueno, aquí lo puse un padre y aquí puede ser un docente. Además viene a su vez otro alumno. Entonces, cuando el procedimiento es el siguiente, si es que yo pido que se atienda digamos, el primer docente que encuentra, esto quiere decir que va a ir a buscar por el tipo. Entonces entrará acá al objeto y preguntará, ¿tú eres docente? No. ¿Tú eres docente? No. ¿Tú eres docente? No, a la segunda posición. Y en el caso de la posición 3, le preguntará, ¿tú eres docente? Y a través de qué le pregunta, recogiendo los Suget. Como lo va a recoger en este caso Suget, le va a preguntar y de acuerdo a esa consulta que le va a tener que hacer, entonces sí es docente, por lo tanto le va a dar la posición y va a ocurrir, aquí en este caso se marca esto y lo que vamos a hacer es tener que hacer la eliminación, o sea, a partir de donde se quedó, hace la eliminación, o sea, comienzan a sobreescribirse hacia adelante. Vamos a tratar de implementar lo que hemos hablado hace un momento. Si es que yo tengo, por lo tanto, el caso del atender, si es solito, en este quiere decir que solamente va a tener que hacer la eliminación del primero. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo le coloco desde un i es igual a 0 hasta un i menor, en este caso menor o igual que el índice, y vamos a recorrerlo con i más más. Cuando hagamos esto, lo que vamos a usar es que a la cola de atención
Ya, la cola de atención que está con el índice, esto, en este caso sería sub i. Lo que tengo que agregar es el sub i más 1. Si es el sub i más 1, por lo tanto, esto tendríamos que quitarlo hacia adelante. Y sería el i más 1, punto y coma. Después que ha pasado, el siguiente pasa hacia el anterior, el siguiente pasa hacia el anterior. Tengo que asegurarme que si no puedo recorrer hasta el índice, puesto que si no tendría que ir al índice más 1. Ahí ya no se encuentra absolutamente nada. Después que hacemos esto, sencillamente lo que voy a hacer es que el índice disminuye en 1. ¿Me interesa lo que se encuentra hacia el último? No. Luego lo que hago es el índice sencillamente lo regreso en menos, lo coloco en menos 1. Ya, ahí estaría. Pero esto debería tener un tope. Porque está bien, si solamente esto tendría que funcionar si es que por lo menos la cola, al menos, o el índice tendría que ser mayor de 0. Vamos a colocar 0, tiene que ser el índice, esto lo colocamos índice menor, ahí queda. Control C y control V. Sería solamente ocurriendo esa validación. Bien, ya tenemos el caso del atender. Ahora sí vamos a generar el atender, que este de cierta manera fue el que tenía un poquito mayor de complejidad. Atender. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para el caso del atender? Es ir a consultar. Entonces vamos a, igual lo que voy a hacer es, lo voy a copiar, tal como se ha hecho en este lado. Y sencillamente lo que hacemos es un recorrer y voy a ir preguntándole al primero que se encuentre. Entonces cuando tengamos aquí al hacer primero, vamos a ir hasta el índice y le voy a ir preguntando acá. Entonces hacemos la consulta respectiva. Si es que le decimos cola sub i, si cola get tipo de usuario, en este caso va a ser igual a lo que es el tipo, ya. Si es que cola sub i get tipo de usuario es igual al tipo que ha sido insertado, entonces lo que voy a hacer es, allí nada más en la primera vez vamos a guardarle el índice de la posición. Voy a colocar un post y esta posición va a ser igual, por el momento va a ser igual a 0 o menos 1 lo vamos a colocar. Y de acuerdo a esto, o sea, porque si es 0, esto implicaría que se encuentra en la primera posición y eso no necesariamente ocurre. Si es así, lo que vamos a hacer es que el post obtenga el valor de, en este caso, del i. Pero solamente como quiero una sola vez que ocurra esto, entonces lo que voy a hacer es, por aquí podría hacer un pequeño salto vamos a esto eliminarlo, vamos a saltar hasta donde realmente necesitemos. Tengo que romper ese ciclo. Si es que encuentra, vamos a crear por aquí una etiqueta que le vamos a decir que esto se llame sigue, y de tal manera que cuando nosotros hagamos la implementación, por ejemplo, saltó y obviamente ha sido encontrado, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, un salto y le voy a decir que vaya hacia acá. La otra forma podría haber sido es que yo haga un break, o sea, con esto rompo el ciclo, pero para hacer algo distinto y no ser hasta cierto punto monótonos, entonces vamos a crearlo aquí con una etiqueta sigue. ¿Para qué sirve esta etiqueta? De tal manera que, mira, cuando tenemos, por ejemplo, aquí unas llaves, ¿no? Y sencillamente dice, ya lo encontró,
Ya no lo necesito que siga esto haciendo un ciclo repetitivo. Una opción es que lo corten, le diga break y salta. La otra opción lo que quiero hacer es que directamente cuando él lo encuentra, que me vaya a sigue. Y en sigue, ¿qué es lo que puede implementar? Aquí ya puedo implementar otro bloque de código. Ya, entonces si es que ocurre esto, vamos a tener que hacer, como ya lo tengo la posición, sencillamente se va a ir a tener que colocar en este lado. Vamos a pasar para acá. Ya pasa el sigue, llega esto y ya la posición inicial ya no va a tener que ser 0, sino la posición inicial tendría que ser un post. Y aquí queda tal cual. Ya está. Pero para cerrar esta sesión de la eliminación, lo que tendríamos que hacer es crear, por ejemplo, un usuario. Ya, y le vamos a colocar como temporal. Ese usuario temporal lo vamos a decir como C es igual a un usuario. ¿Ya? Y después, ¿esto para qué nos va a servir? Para tomar la posición del usuario en el cual se quiere eliminar. De hecho, si ya lo encuentra, antes de tener que colocar esa posición, lo que voy a asegurarme es aquí en esta parte, antes de que entre al ciclo repetitivo, le voy a decir tmp va a ser igual al cola a subpost. Cola a subpost. ¿Ya? O si de frente ya no, incluso me atrevería a colocar esto para que ya no se cree ningún objeto. Le colocaríamos cola a subpost y después que ya tengo este valor, entonces lo que hago es un delete tmp. Lo mismo tendríamos que hacer en este lado. O sea, si se encuentra, lo que podríamos crear es un puntero temporal. Ya le voy a colocar acá un punterito temporal. Y ese puntero temporal implicaría tener tmp va a ser igual al cola sub 0. Cola sub 0. Y después que hago esto, sencillamente lo que hacemos es le coloco delete tmp y coma. Ahí quedaría. Por lo tanto vamos a crear el caso de recuperar. De recuperar, si es más sencillo, sencillamente tengo que colocarle una posición. Vamos a colocarlo en el inicio porque si no vamos a tener errores. Le decimos short p. Esa es una posición. Por lo tanto, como de hecho ha cambiado, vamos a definirlo aquí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Sencillamente lo que hago es, si es que el p es menor al índice, menor o igual, por lo tanto lo que hace es que me retorne el cola a subpost. Voy a guardarlo acá y mejor me voy directamente a la parte inferior donde sí ha sido creado esto, y le decimos dentro del corchete cola sub p. Caso contrario, entonces aquí le colocamos un else que me retorne un null pointer. ¿Ya está? Entonces hasta aquí ya tenemos el null pointer. Ahora sí, lo que nos queda es hacer la implementación, en este caso del menú principal, ¿ya? Y como que hacemos una prueba de cada uno de estos, a ver hasta que de repente por ahí nos hemos equivocado. No, pero antes de pasar a esto, yo creo que es conveniente tener que colocarlo en un punto H, perdón, un punto C. Le decimos
cola.cpp y lo que hacemos es recortar ahora sí, y queda tal cual esto está ya ahora sí ya lo tenemos completamente definido, implementado y definido los métodos. Y para finalizar lo que vamos a hacer es el menú de prueba. Colocamos aquí un menú, decimos prueba. Entonces incluimos el string, ¿ya? Y sobre este menú lo que vamos a colocar es un ciclo repetitivo donde le vamos a comenzar a colocar algunas opciones. Ya, que hacemos el directo. A ver. Aquí vamos a colocar cada una de las opciones, punto y coma, o de frente podríamos hacer lo siguiente: NDL, punto y coma. Para no tener inconvenientes con esto, colocamos using space std. Ahora sí, hacemos menú opciones. En el menú opciones tenemos uno que es insertar, el otro que es atender, el 3 es atender por posición, atender por tipo, 4, ¿cuál fue la otra opción? Mostrar número de atenciones por tipo, y el 5 mostrar los nombres de usuarios y tipos. Entonces, mostrar cola. Ahí queda. Ese es el menú de opciones. Y adicionalmente agregamos lo siguiente, en el que se ingrese como tal la opción. Y esto podríamos a su vez hacer otra validación más para que la opción, en este caso, pueda ser: ¿qué pasaría si la opción es incorrecta? Si le podríamos colocar, bueno, si la opción es, por ejemplo, menor, si es que esta opción es menor a
A ver, si es que es menor a 0, si es menor a 0 o en su defecto la opción es mayor, si la opción es mayor que en este caso 6, porque aquí le vamos a decir que sea, vamos a crear un menú adicional. Si la opción es mayor a 6, entonces lo que vamos a ocasionar acá, ya, si la opción es menor o igual a 0 o la opción es mayor o igual a 6, entonces que siga regresando. Vamos a colocarle aquí control X, lo colocamos en este lado. Podríamos hacer para limpiar pantalla, podríamos hacer un system CLS. Con esto lo que va a hacer es refrescarnos la pantalla, lo limpia la pantalla y lo vuelve a ingresar estos datos. Y sencillamente la opción cuando va a terminar esto, cuando sea diferente de, o sea, cuando esto sea diferente de 6, va a seguir repitiendo. Entonces hasta ahí tenemos la opción. Vamos a tener que incluir adicionalmente esto es la cola y el usuario. Entonces al incluir la cola y el caso del usuario, nos va a generar que pueda crear la lista. Le decimos cola, cola, puntero, lo vamos a hacer como puntero de igual forma también, y le vamos a decir atención. De acuerdo a esta cola de atención, vamos a tener que hacer una inicialización. Entonces aquí aprovecho a hacer la inicialización. Le digo cola. Entonces con esto estamos inicializándolo a la cola para que pueda hacer. De hecho no hay que colocarlo dentro del ciclo del do while, sino en cada vez va a tener que crear un puntero distinto. El menú de opciones, sencillamente le colocaríamos un switch case y lo que va a ingresarse es la opción, pero esto tiene que ser de todas maneras, tiene que ser dentro de este ciclo repetitivo. Hasta aquí a ingresarse la opción y vamos a colocarle cada uno de los casos. Tendríamos el caso 1 con su respectivo break. Entonces, a partir de estos datos, lo que haríamos es tener que invocar a cada una de las opciones. En el caso del insertar, tendría que ser, bueno, aquí vamos a colocarle un menú de opciones. Aquí, a ver, le vamos a colocar de la siguiente manera. Ingrese los valores serían los siguientes. Ingrese el nombre, ya, y aquí tenemos que recoger, bueno, vamos a tener que hacer todos los valores que hemos elegido en usuario, vamos a implementarlo acá en el main. Aquí está, cada uno de los atributos lo voy a volver a recoger acá. Entonces me dice ingrese nombre y lo que haríamos es un sin nombre.
nombre, apellido, código. ¿Qué más son las opciones? Número de ticket, tipo de usuario. Aquí hay que ver, por ejemplo, en el número de ticket no puedo colocarle, o sea, yo no lo podría decir ingrese número de ticket, porque aquí asumo que se tendría, esto tiene que ser autogenerado. Entonces lo que vamos a hacer es el número de ticket lo voy a colocar en otro lugar, y el tipo de usuario sí estaría bien. Ingrese el tipo de usuario. ¿Ya? Aquí no le puedo colocar el número de ticket. En ese sentido, como no puedo colocar el número de ticket, lo que podría hacer es crear una variable global, donde le voy a decir que esto sea número, vamos a colocarle aquí esta parte, control X, y le coloco de este lado, fuera del main, para que lo considere como una variable global. Variable global. Otros podrían haber hecho sencillamente aquí dentro de este mismo método y que se vaya autoincrementando. Yo sugiero de esta manera. Entonces el número de ticket vamos a iniciarlo desde 0, puesto que cuando ya iniciamos desde 0, antes o desde 1, hay que incrementar, colocarle desde 1 para el usuario final. Ya está, ahí tenemos, solamente nos falta, vamos a tener que renombrarlo, apellido, en este caso código, y el tipo de usuario. Ya está. Entonces, como ya tengo esas variables, aquí va a ocurrir algún detalle que de repente hay algunos que los veía justamente que tenían ese problema, y quiero que tomes en cuenta es lo que te voy a decir ahora. Si es que yo coloco nombre y apellido en esa parte fuera del caso donde se va a tener que crear, eso quiere decir que cada vez que ingreses acá se va a tener que sobreescribir en el mismo puntero, y ese no es tampoco la idea, sino que tengamos que crear diferentes objetos. En ese sentido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a colocar en esta parte, justamente donde se necesita. Y ahí es donde voy a tener que hacer la inicialización. Entonces colocamos new char y a partir de eso le vamos a colocar algunos valores. A ver, para que tenga acá cola hpp, este de acá, los corchetes. ¿Dónde sale el corchete? No me aparece el corchete. Ahora sí. ¿Ya? Aquí le colocamos 10. De igual forma hago para el apellido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nombre, apellido, código y tipo de usuario. Como este ya fue inicializado, ahora sí, este ya tiene atención. Le vamos a colocar atención y tendríamos que hacerlo con una flecha. Y aquí le voy a decir que se inserte, insertar al final. Y en el caso de insertar al final me va a pedir un objeto, por lo tanto puedo decirle new de manera implícita y le creo el usuario. Entonces colocaríamos usuario y sobre esto tengo diferente, está sobrecargado. Le coloco el nombre, le coloco el apellido, le coloco su código, que eso sí se recoge, y aquí es donde va a tener que cambiar. Entonces, como yo ya tengo el número del ticket, sencillamente lo que hago es aquí lo incremento y luego le coloco el tipo de usuario. Y con eso queda, ya se hizo la inserción hacia el final. En el caso de la segunda funcionalidad me dice que
tenga que resolver el atender. Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es lo siguiente. Le digo atención y vamos a cambiarlo esta parte que me está saliendo por el teclado. Le digo atender y ahí quedaría. Entonces la opción sencillamente le doy atender y con eso se eliminaría. En el caso de la tercera opción es bastante similar, sencillamente que lo que tengo que decirle es hacia el usuario que me ingrese, vamos a colocarlo por acá, que me ingrese el tipo de usuario. Entonces aquí recogemos el tipo de usuario y luego, después que recoges el tipo de usuario, sencillamente le pasas como parámetro. Se acabó. Hasta ahí ya tienes el caso 3. Y para la pregunta 4, número de atenciones por tipo. Nuevamente voy a tener que invocar hacia el método que esté implementado. Si le digo número de atenciones, aquí le tendría que decir que me muestre la cantidad. Vamos a colocarle adicionalmente un SEAO para que me muestre cada uno de los tipos. Cantidad de atenciones por tipo de usuario. En este caso, vamos a colocar como cantidad de atenciones. En este caso es para que nos devuelva por alumnos. Alumnos sería atención get cantidad de alumnos. Y le colocamos un salto de línea. Luego tendríamos que hacer lo mismo para padres de familia y para docentes. Ya está. Ahí hacemos cantidad de atenciones por tipo de usuario y nos devuelve para cada uno de ellos. Y terminamos con la última pregunta, que es mostrar cola. Vamos a colocarlo por acá. Todo esto. Mostrar cola de usuarios. En el caso de mostrar cola de usuarios es directo. Lo que voy a hacer es sencillamente que me devuelva la cantidad de elementos que se tiene. Para esto implicaría que en cola vamos a colocarle un método adicional que me devuelva la cantidad de elementos. Entonces le decimos me devuelvo una longitud. Esto sería el coma acá y luego tendríamos que ir a definirlo. Lo puedo hacer directamente desde este lado. Se le digo que me retorne la cantidad, que en este caso es el índice más 1. Con esto ya estaría
listo el caso de longitud. Por lo tanto, tendríamos que hacer un ciclo repetitivo. La coloco de la siguiente manera: un int i es igual a 0 y menor que, a ver, la colocamos y va a ser de hecho menor que la longitud. Atención, menor que la longitud, y le colocamos C++. Dicho esto, me tendría que ir mostrando atención, recuperar, y le paso la posición subin. Después que le estoy pasando la posición, ahí me devuelve el objeto, y lo que me interesa es que me devuelva, en este caso lo que necesito es que me devuelva el nombre, podría colocarle adicionalmente el tipo. Aprovecho a que nos vaya mostrando en este lado. En cada ciclo repetitivo podríamos aprovechar el nombre, y adicionalmente me dice que me devuelve el tipo. Get tipo de usuario, y ya estaría. Vamos a colocarlo en el otro lado para que sea más visible. Y bueno, pues que se coloque, si es que alguien coloca otra opción incorrecta. Y terminamos aquí colocándole un system.out. Aquí tendríamos que decirle get cantidad de padres, perdón, cantidad de padres. Aquí es la cantidad, en este caso, de docentes. Aquí nos faltó, en el caso del atender, que cuando se genere una atención, directamente se vaya viendo dependiendo de qué cosa es, de qué tipo. Entonces, en el caso del atender, la opción, por ejemplo, le voy a decir el TMP, ya que está guardado en esa primera opción, vamos a colocarle TMP, lo que me devuelva el valor TMP get tipo de usuario. Al devolverme este tipo de usuario, aquí puedo generar, incluso puedo hacer de la siguiente manera: le puedo colocar un switch case si es que el caso del usuario, si el caso del usuario es un A, eso implicaría que tenga que sumarse a la cantidad. En este caso, el atributo que tengo es C alumnos, más. Si el caso, y le cortamos, vamos a cortarlo un break. Si el caso es un P, le diríamos padres y hacemos un corte. Y si en el caso es de C docentes, más.
Ya está. Y lo mismo tendríamos que hacer para acá. Entonces, cuando finalmente ocurra eso, lo vamos a copiar, esa parte del código acá. Lo copiamos. Ahí está. Adicionalmente, yo creo que sería necesario tener que colocarle una visualización. ¿Y qué más tenemos por acá? Un usuario. Vamos a dejarle el espacio correcto como para que no se vea tosco en la presentación. Este el tipo de usuario, luego se genera la atención en el 4 y el 5. Ya está, yo creo que ya está bien. Entonces ejecutamos. Ya tenemos opción 1, nombre Walter Cueva, código 1234, tipo de usuario docente. Otro, vamos a insertar Luis Rodríguez, código 2345, tipo de usuario alumno. Uno, ponemos un nombre Juan Zabaleta, código, tipo de usuario padre. Otro más, otro alumno más, Rocío Suárez, un código y el tipo de usuario en este caso es alumno. Ahora vamos a visualizar la cola generada. Ahí está. Tenemos Walter, docente, Luis, en este caso es alumno, Juan es padre, Rocío es alumno y tenemos, le doy Enter y de repente faltaría un tema de presentación mejor. Vamos a colocar, a ver, quién está adelante, en este caso es Walter. Vamos a atender y de hecho debería, al mostrarse, ya no está Walter. ¿Ya? Vamos a eliminar, por ejemplo, al primer padre, o atender al primer padre, que en este caso sería Juan. Entonces le digo opción 3, tipo de usuario padre, y cuando voy a visualizar en este caso la cola, ya no se encuentra Juan. Vamos a mostrar ahora sí la opción 4, que es el número de atenciones por tipo. Ahí tenemos que ha sido atendido a 0 alumnos, a un padre y a un docente. Bueno, mostrar la cola, eso ya estaría, y el caso de, en este caso, una opción 6, incorrecto, y con eso ya se sale del programa. Entonces,